Ana Marta Arce, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Hoy una edición atravesada por los intentos de controlar, de regular un poco el tránsito en la capital del país, la contratación de 23 nuevos policías y un proyecto para instalar cámaras de vigilancia y eventualmente que impondrán sanciones de tránsito a quienes infrinjan las leyes de tránsito. Así es, don Ernesto. Bueno, estos 23 oficiales de tránsito estarían iniciando sus labores ya el próximo lunes. Recordemos que ellos han mencionado que han estado bastante limitados por años. Actualmente son 900 oficiales de tránsito los que hay para cubrir todo el país. Sí, sinceramente estamos viviendo desde hace ya muchos meses y quizás años una escasísima presencia de policía de tránsito regulando, prácticamente aplicado solamente a los cuellos de botella, a los cuellos de tránsito, en donde se hacen esos nudos y se provoca un atasco gigantesco. Solo ahí hay capacidad en este momento de aplicar policía y de regular. Entonces, la llegada de estos nuevos oficiales va a ayudar a ordenar muchísimo, pero claro, genera resistencias en el público. Vamos al desarrollo de nuestros titulares. El próximo lunes se sumarán 23 nuevos policías de tránsito para realizar control en las principales obras de infraestructura que se desarrollan en el gran área metropolitana. Actualmente son 900 oficiales para todo el país. El 12 de agosto el país realizará el segundo simulacro nacional por sismo. La intención es superar el 1.300.000 personas que participaron en el 2019. Los diputados eligieron este miércoles a Ana Mari Garro Vargas como la nueva magistrada propietaria por un periodo de 8 años. Ella ocupará el puesto que había dejado Ernesto Ginesta desde mayo del 2018. En el lapso de un año se duplicaron las consultas en la Oficina del Consumidor Financiero. Arreglos de pago, cobro de comisión y acoso fueron las principales quejas de los consumidores. Este miércoles en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al grisón. Es familia de la nutria y un buen nadador. Como le adelantamos, el próximo lunes se suman 23 nuevos policías de tránsito para realizar controles en carretera en las principales obras de infraestructura vial que se desarrollan en el gran área metropolitana. En este momento, la Policía de Tránsito cuenta con 900 oficiales para todo el país. Los 21 hombres y 2 mujeres que se unieron a la Policía de Tránsito y que comienzan a realizar control en carretera serán distribuidos para combatir el congestionamiento vial y atender los accidentes en el gran área metropolitana. Van a estar reforzando diferentes grupos de trabajo donde se atiende algunas de las etapas de los 28 topics que anunció el señor ministro. Vamos a estar vigilantes en lo que es regulaciones de rotonda de Zapote, los movimientos que se hacen en lo que es el cruce de el antiguo Gallito en Guadalupe o la intersección actualmente, donde hay ahora nuevamente una rotonda en Guadalupe, también lo que es el sector de Calle Blanco, de Tibás, puente sobre la ruta 32 en lo que es a la altura sobre el río Virilla y atención de accidentes de tránsito. La Policía de Tránsito cuenta con 900 efectivos en todo el país. Sin embargo, pretenden contratar en los próximos años a 400 oficiales más. Para el director de la policía, un número inicial para equilibrar los trabajos sería de al menos 1.500 miembros. Si es un proceso paulatino, se desea llenar en este primer escenario alrededor de en este 2020 de 150 oficiales. Recursos Humanos está haciendo un trabajo importante. Recordemos que dependemos de varios aspectos. Uno de ellos es lograr contener el presupuesto y que por medio de la Dirección de Recursos Humanos de la OAP se hagan los procesos de contratación paulatinos. Para mediados de este año se espera la graduación de otros 17 oficiales que en este momento están en capacitación.
Y el ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, defiende la inversión de 49 millones de dólares para la compra e instalaciones de cámaras inteligentes en carretera, las cuales permitirán gestionar un video de vigilancia, análisis vial y también una fotomulta. Una metodología trascendental. Así califica el ministro de Obras Públicas y Transportes la implementación de un sistema integrado para el control de la movilidad, el cual tiene un costo de 49 millones de dólares. Es un inicio de una metodología trascendental para el manejo del tránsito, para el cuidado, para el control, para evitar accidentes, para mejorar la movilidad en general, en este caso en el área metropolitana de San José, pero que es extendible hacia otras rutas y a otras zonas del país. El contrato con el Consorcio Gestión Tecnológica ITS, integrado por el ICE, RACSA, Censis Gatso y Lamprosa, tendrá un tiempo de vigencia por 4 años y establece la construcción y equipamiento del centro de control, personal a cargo del mismo, la instalación de equipos y mantenimientos. La implementación del SICON permitirá contar con equipos en 100 puntos geográficos del Cantón Central de San José y otros puntos de interés. De manera que es un proyecto más bien que estaba esperando durante años el país. Es la metodología moderna del control de la vialidad. Otros países, otras sociedades han logrado reducir la mortalidad de los accidentes en las carreteras gracias a la vigilancia digital. Esta no es la primera ocasión que el país intenta controlar a los choferes imprudentes. En el 2011, en la administración Chinchilla Miranda, el COSEBI contrató a RACSA para la implementación de cámaras en carretera. No obstante, en noviembre de ese mismo año se suspendió el contrato cuando la Sala Constitucional acogió acciones de inconstitucionalidad contra el sistema. 2 años más tarde se intentó poner a funcionar nuevamente la grabación en carreteras sin resultados positivos. Por ahora, el MOP espera que este nuevo proyecto inicie sus labores a finales del 2021. Y por primera vez en los 30 años de existencia de la Sala Constitucional habrá 2 mujeres como magistradas titulares. Los diputados eligieron este miércoles a Ana Mari Garro Vargas como la nueva magistrada propietaria por un periodo de 8 años. Ella ocupará el puesto que había dejado el magistrado Ernesto Ginesta desde mayo del 2018, cuando se acogió a su jubilación. La nueva jueza superior venía ejerciendo como magistrada suplente en la Sala Cuarta desde diciembre del 2013. Ella es profesora en la Maestría de Justicia Constitucional y Derecho Público de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado como asesora en Casa Presidencial, asesora parlamentaria y letrada de la Sala Constitucional. Nancy Hernández, la única magistrada titular de la Sala Constitucional, celebró la elección de otra mujer en el puesto de magistrada propietaria y dijo que será la primera vez que haya 2 mujeres como magistradas titulares en los 30 años de existencia de la Sala Constitucional. Agradezco a la Asamblea Legislativa el haber llevado un concurso de alto nivel con candidatas y candidatos de gran trayectoria y excelencia. La verdad es que este nombramiento es un gran avance en materia de paridad en la justicia constitucional, que hasta ahora solo había tenido una mujer titular en sus 30 años de existencia. Es un hecho histórico que hay que celebrar porque el país avanza hacia una justicia más paritaria. Bueno, y los jóvenes con ideas que busquen mejorar la calidad de vida de mujeres en su comunidad, emprender una empresa o realizar acciones en favor de la acción climática tendrán una oportunidad de potencializar sus proyectos en la primera edición del Desafío Joven,
iniciativa que llega por primera vez a Costa Rica para transformarse en Mujeres 2020, soluciones para un desarrollo con igualdad. Este desafío es convocado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Las ideas más prometedoras recibirán $1000 cada una. Y para ampliar sobre esta oportunidad, vamos a conversar ahora con Randall Brenes, representante de programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias, don Randall. Muchas gracias, don Ernesto. Para puntualizar, ¿quiénes pueden participar de este programa y cuál es el objetivo? Bueno, pueden participar mujeres entre los 15 y 24 años en equipos conformados entre 3 y 5 personas con algunas condiciones en la conformación, porque dado los objetivos que tiene esta iniciativa, se espera que los equipos tengan una integración que consideren a personas en situación de exclusión social. Entonces, esos equipos deberían de estar constituidos por un número determinado de máximo 5 mujeres, pero deben integrar también personas que viven en esa situación. El objetivo principal de esta actividad es establecer o desarrollar un espacio educativo con una metodología intensa, con gran enfoque en el desarrollo de problemas específicos que tienen que ser identificados por esas personas en esos equipos. Y esas iniciativas deben tender a crear soluciones innovadoras, deseablemente que incorporen tecnología, para competir y presentar una idea que pueda luego incubarse y derivar en soluciones concretas que especialmente se enfoquen en la solución de problemas que tienen que ver con la exclusión de mujeres en materia de educación, en materia laboral y también en aspectos que tienen que ver con el cambio, con la emergencia climática, con sostenibilidad ambiental, con desarrollar capacidades de resiliencia en las comunidades lideradas por mujeres. Don Randall, buenas noches. ¿Cuál es la dinámica para la selección de los proyectos? Y hablemos un poco también, porque tengo entendido que hay un tema de edades, ¿verdad? ¿De qué edad, a qué edad se puede participar? ¿Dónde pueden presentar el proyecto? ¿Y cuál va a ser también ese proceso de selección? Toda la información la pueden conseguir tanto en PNUD como en UNICEF a través de la página web. Creo que la forma más sencilla es ingresar a Facebook, entrar a las páginas de UNICEF Costa Rica o de PNUD Costa Rica y ahí encontrará la información. Mencionaba que el rango etario que se espera de participaciones son mujeres entre los 15 y los 24 años. Y el proceso en este momento está en la etapa de recepción de solicitudes que vence el 29 de febrero. El 5 de marzo se hará un ejercicio de selección entre todos los equipos que se presenten de 15 equipos. Esos 15 equipos participarán en un bootcamp o campamento de 3 días que se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de marzo. Después de ese ejercicio se hará una selección de 5 equipos a los que se les reconocerá $1000 a cada uno para que puedan desarrollar una etapa de incubación de su idea. Esa etapa culminará en junio y entre esos 5 equipos se escogerán 2 que podrán participar junto a los equipos que se escojan en otros 40 lugares, en otros 40 países, para participar en un ejercicio global. Esos grupos, de ese grupo que serían en total 82 equipos, un máximo de 82 equipos, se escogerán 8 a los cuales se les reconocerán $20,000 a cada uno de esos equipos para que puedan mantener el proceso de incubación de su idea y la puedan realizar a futuro. Don Randall, muy interesante porque hay un enorme estímulo para que la gente se apunte, participe, consiga una forma de financiar o de llevar a cabo recursos para llevar a cabo sus ideas. Queda una semana. ¿En dónde sería la última etapa global? Porque eso implicaría también un viaje para la gente que participe.
Sí, eso es un tema que se va a resolver en el proceso y entonces van a dar durante ese periodo, aproximadamente en junio, indicaciones de dónde se realizaría ese evento. Bueno, excelente, todo el mundo notificado, ojalá se apunte mucha gente, jóvenes realizando ideas para beneficiar a sus comunidades. Muchísimas gracias, don Randall, por su participación en Costa Rica Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. A ser las 7:14, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más información. El 12 de agosto el país realizará el segundo simulacro nacional por sismo. La intención es superar el 1.300.000 personas que participaron en el 2019. Hay decisiones en la vida que pueden cambiar tu futuro para siempre. Estudiar es una de ellas. En CONAPE, creemos en quienes miran hacia arriba para alcanzar sus metas. Creemos en aquellos que saben que subir es difícil, pero eso no los detiene. En CONAPE creemos que cuando subís, lo único que vas a perder es el miedo a las alturas. En CONAPE, creemos en vos. Ahorre con el Banco Popular, que solo grandes beneficios le traerá. Como a Pepe, que con su plan naranja pudo pagar el marchamo. ¡Qué salvada! O María, que con su ahorro a plazo pudo terminar sus estudios y ahora tiene un título universitario. Y Beto, que tuvo un imprevisto con su compu, pero con el ahorro de su cuenta naranja pudo comprar una nueva. Al igual que ellos, yo disfruto los beneficios de ahorrar con el Banco Popular. Solicite el suyo ya. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINART te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINART y vos. Bienvenidos a La Sazón que nos une, un programa donde chefs de cada provincia fusionarán sus mejores platillos en retos semanales para convertirse en el ganador de esta competencia. Productos tradicionales, recetas típicas de nuestro país y un montón de historias alrededor de un solo plato protagonizarán esta travesía por redescubrir la gastronomía costarricense. Estamos enojados y agresivos. Las redes sociales nos someten a un mundo de espejos. Ya no dialogamos, solo hay reclamos, censura y protesta. ¿Qué nos hace realmente felices? Juzgamos a la gente por sus creencias. ¿Quién decide lo que es políticamente correcto? ¿Perdió la sociedad su rumbo? ¿Quién o qué nos está dividiendo? ¿Podremos encontrar nuevamente una razón en común? Esta semana, en 13, Costa Rica Televisión. México para mí es mi nuevo hogar, no tengo otra palabra para describirlo. Un nuevo comienzo, o sea, es como esa oportunidad que la vida me dio para ser yo misma. Muy europea, pero la gente no es como Europa, no es fría, es latina, es cálida. Aquí me arraigué, aquí me quedé y aquí no me muevo. El próximo 12 de agosto el país realizará el segundo simulacro nacional por sismo. La intención es superar el 1.300.000 personas que participaron en el evento del 2019. La Comisión Nacional de Emergencias pretende mayor participación de la sociedad civil. El pasado 19 de agosto el país realizó el primer simulacro nacional por sismo. 1.373.000 personas se evacuaron,
Más de 750.000 estudiantes también participaron del evento. Esos son los números que la Comisión Nacional de Emergencias pretende aumentar con el próximo simulacro que se llevará a cabo el 12 de agosto. Todos los que estamos en algún sitio dentro de Paredes, en un lugar del país, el 12 de agosto, no hemos aún definido la hora, vamos a comunicarlo en su momento. Apliquemos un plan de emergencia, ya no solamente identificar la ruta, un sitio seguro, sino que además tengamos un plan de emergencia, un croquis, los materiales necesarios, una mochila con los medicamentos, con foco, con radio, con agua, es decir, todo lo que nos permita sobrevivir frente a un sismo si tuviésemos un sismo de gran magnitud. Para este año la Comisión Nacional de Emergencias pretende mayor participación de la sociedad civil, ya que fueron ellos los que menos participaron en el 2019. En esa oportunidad, solo 55.120 personas de la sociedad civil se unieron al esfuerzo. Por eso, para este año se busca mayor participación de ellos. Estamos instando a los comités de emergencia que preparen a 3 comunidades, por lo menos. Son 82 comités de emergencia. Si preparan a 3 comunidades, entonces multipliquemos eso por 3 y estaríamos teniendo muchísimo más grupos organizados participando. Sin embargo, las comunidades que sí participaron agradecen el esfuerzo realizado. La comunidad de Bogotá está representando aquí por parte mía a los comités comunales, y yo quiero que instarle a los demás comités que se activen, que trabajen. Nosotros como comité realizamos el simulacro el año pasado, y en realidad es una comunidad muy pequeña de población, pero la participación que hubo fue muy exitosa. Primero que nada porque las personas ni siquiera sabían que era un simulacro. Aún no se define la hora del simulacro, pero en estos 6 meses se realizará todo el procedimiento necesario para lograr dichos objetivos. Y en temas de educación, un talud pone en riesgo a los estudiantes de la Escuela de 5 Esquinas, en Carrizal de Alajuela. Este es uno de los 90 centros educativos que visitó la Defensoría de los Habitantes y en los que detectó problemas de infraestructura. Esta es la escuela 5 Esquinas en Carrizal de Alajuela. Aunque a simple vista parece una escuela común, unos metros atrás este talud refleja el riesgo que corren los estudiantes, así como el personal docente de la institución. Precisamente por el riesgo que representa este terreno, el Ministerio de Salud giró una orden sanitaria en este centro educativo. Tenemos un informe de la Comisión de Emergencia y de la misma forma, hasta el momento, también caso omiso a la situación, ¿verdad? Entonces, tenemos también la visita que nos hizo la Defensoría de los Habitantes el día lunes. Y bueno, nosotros comentábamos que ya definitivamente ya no tenemos a quién acudir. En ese informe de la Comisión Nacional de Emergencias, ¿cuál es la recomendación que hacen ellos? Ellos lo que recomiendan es que ya debemos prácticamente ser reubicados de acá, debido al riesgo que hay, ¿verdad? Ellos en todo momento, porque no teníamos esa orden, ese informe, y ellos en todo momento, las recomendaciones de ellos es que nosotros debemos de empezar lo más pronto posible con la construcción de la escuela o ser reubicados. Esta es una de las 50 escuelas y colegios que visitó la Defensoría de los Habitantes, en los que detectó problemas de electricidad, paredes falseadas, techos en mal estado y problemas de accesibilidad, entre otros. Bueno, el tema de la escuela de 5 Esquinas de Carrizal, hay un problema con un talud. Esto ya ha sido detectado y determinado por las autoridades del Ministerio de Salud, a los cuales han girado una orden sanitaria. También hay informes de la Comisión Nacional de Emergencias sobre el peligro de este talud y efectivamente, bueno, la inspección que hemos realizado. El caso de la escuela 5 Esquinas en Carrizal de Alajuela no es nuevo para las autoridades de la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP, donde están en la etapa de contratación para diseñar un muro que dé soporte a la escuela. Después de remodelación total del centro educativo, y otro que es el de urgencia, que responde precisamente al informe de la Comisión Nacional de Emergencia y a la orden sanitaria, y que ante todo lo que debemos reparar es un muro que se encuentra paralelo a un pabellón. En este momento se encuentra en contratación del diseño de este muro. Es un muro complejo porque es una altura bastante grande la que hay que saldar, y esperamos este año, dentro del plan de inversión que lo estamos contemplando,
poder solventar la parte de diseño e iniciar con el proceso de contratación de las obras. Esperamos que esto se pueda ejecutar de una manera más ágil también a través de la Junta. El curso lectivo inició con 637 órdenes sanitarias por diferentes problemas de infraestructura en los centros educativos. Las juntas de educación se quejan que con la ley de compra de insumos para comedores escolares al Consejo Nacional de Producción no tienen implementos de limpieza como lavaplatos y esponjas y además los pedidos tardan mucho en llegar. Una denuncia anónima que llegó a la redacción de Costa Rica Noticias por parte de una junta de educación escolar expone la realidad que viven algunas juntas desde que a través de una reforma a la ley del Consejo Nacional de Producción CNP obliga a los centros educativos a comprar los alimentos para el comedor a los proveedores del Consejo Nacional de Producción. Y es que, según comentan, el presupuesto no incluye compra de artículos de limpieza como lavaplatos, esponjas, limpiones y otros. Aunque nuestra fuente prefirió no dar declaraciones en cámara, nos explicó que ahora deben hacer los pedidos con 8 o más días de anticipación, a través de una aplicación por donde se gestiona todo y llega a los proveedores. Otra de las quejas de las juntas educativas es que en algunos casos los alimentos llegan vencidos o dañados y así no se le pueden proporcionar a los niños. Consultamos al CNP sobre estas inconformidades y nos contestaron que era necesario saber quién presentaba la queja para referirse al respecto. Sin embargo, por respeto a la fuente, se hicieron las consultas sin dar nombres. Con respecto a la consulta sobre la compra de artículos de limpieza, la encargada de prensa del CNP, Yoko Chaverri, explicó que el dinero destinado a las juntas de educación siempre ha sido exclusivamente para compra de alimentos y el pago de artículos extra debe ser costeado por la Junta de Educación con fondos propios. Por otra parte, explicaron que se procura que los centros educativos les compren a los proveedores locales con el fin de que los productos lleguen en el menor tiempo posible. Norma Mesa, presidenta del Colegio de Nutricionistas, resaltó la importancia de que los alimentos que se brindan en las escuelas sean inocuos, en especial frutas, verduras, carnes y pescados sean de primera calidad, de lo contrario deben ser devueltos. Los alimentos que van dirigidos a los niños, especialmente de las escuelas, tienen que ser alimentos de primera calidad, porque si no pueden estar contaminados o pueden también producir, si no tienen un adecuado almacenamiento, pueden generar también un problema de salud, como serían las enfermedades transmitidas por alimentos. El programa de abastecimiento institucional PAI inició en el año 2013 con 25 centros educativos. A la fecha ya van más de 1.300 y se espera que en asocio con el PANEA del MEP se puedan incluir el 100% de las escuelas y colegios en el año 2022. Es importante hacer un llamado a aquellos centros educativos que están en la lista del CNP, que le compren al CNP, porque de lo contrario no tendrían el visto bueno de la Contraloría para hacer otro tipo de compras. No es la Dirección de Programas de Equidad que les dice compren al CNP, sino es que es una ley que respalda al CNP para que abastezca a los centros educativos. Sí es importante mencionar que desde el año 2019 venimos trabajando de manera conjunta con el Consejo Nacional de Producción para mejorar todos los procesos de entrega de los productos. Un informe del CNP realizado el año anterior reveló que solo el 0.05% de los centros educativos incluidos en el PAI han presentado alguna inconformidad con el programa. Y de inmediato vamos a conversar, vamos a tener la edición de todos los miércoles con el proyecto Doble Check, este proyecto de auditoría ciudadana sobre informaciones falsas, sobre chequeo del contenido de interés público a distintos medios. Y para ello tenemos aquí en el set con nosotros a Daniel Salazar, periodista de Doble Check. Muchas gracias, un placer estar por acá. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias. Hoy nos traes un tema que mucha gente ve a medio hasta como casi ciencia ficción. El tema del negocio de las noticias falsas. Sí, efectivamente, muchas veces cuando nosotros chequeamos informaciones, detectamos que estamos detectando una información, pero se generan otras 20, otras 30. El tema que queremos presentar es sobre la gente, las organizaciones, las empresas a veces, que crean noticias falsas y que hacen dinero con eso. Es todo un negocio y toda una economía que involucra a muchas personas en el mundo. Daniel, precisamente el video que vamos a ver en unos minutos va a revelar parte de esta cadena que se genera de noticias falsas y del
el interés económico que hay dentro de ello, pero también habla un poco sobre qué países. Hay un estudio específico que revela esto, o sea, no es una suposición de alguien, es un estudio que ya argumenta que es todo un interés económico. Sí, la Universidad de Oxford tiene un centro destinado a investigar sobre la propaganda computacional y ya lleva 3 años haciendo estudios siguiendo la pista a países que efectúan, digamos, campañas de manipulación en redes sociales. El año pasado encontró evidencia de 70 países en donde esto estaba ocurriendo, siendo el mayor actor de todos China, pero también vemos algunos ejemplos en Latinoamérica. Buenísimo. Daniel Salazar, del proyecto Doble Check. Vamos a ver el video y volvemos a comentarlo. Es duro decir esto, pero nosotros, los periodistas que trabajamos verificando noticias falsas, sabemos que no vamos a solucionar el problema de la desinformación. Por cada noticia falsa que verificamos, sabemos que hay una persona, muchas veces pagada, que crea otras 10. Todos los días, a cada hora, hay miles de personas en el mundo que trabajan en generar noticias falsas. Son informaciones a favor o en contra de gobiernos, partidos políticos, empresas y movimientos sociales. Y ese no es un tema en el aire o abstracto. Hay evidencia de organizaciones que trabajan en campañas de manipulación y que operan, por lo menos, en 70 países alrededor del mundo. En China, por ejemplo, se estima que existen equipos de más de 300.000 personas entrenadas y pagadas para difundir información falsa. En este video le quiero contar por qué el fact-checking o la verificación de datos no es suficiente. Le voy a contar sobre el negocio de la desinformación. La Universidad de Oxford tiene un proyecto de investigación sobre propaganda computacional. Esa iniciativa empezó a investigar desde hace unos 4 años en cuáles países podía encontrar evidencia de campañas organizadas para manipular a las personas a través de redes sociales. En el 2017 lograron encontrar pruebas para asegurar que eso estaba ocurriendo en 28 países. Un año después, en el 2018, encontraron evidencia para 48 y el año pasado encontraron pruebas para 70 naciones en el globo. Su último estudio no menciona a Costa Rica, pero eso sí, la Universidad de Oxford encontró evidencia de casos en Honduras, en Guatemala, Colombia o México. El estudio deja claro algo importante. Lo más relevante para una pieza de desinformación es procurar que usted se la crea. Por eso, aunque esas organizaciones usan bots o programas creados para divulgar y crear noticias falsas, también contratan a personas reales, a cyborgs, que son trabajadores que de vez en cuando toman posesión de cuentas automáticas para hacerlas parecer más reales. ¿Cuáles son los blancos de esas campañas de desinformación? Según Oxford, esas organizaciones usan informáticos o expertos en comunicación para atacar principalmente a los opositores de partidos políticos, en un 89% de los casos. Hay otro tipo de encargos que también son muy comunes. Por ejemplo, la propaganda a favor del gobierno ocurre en un 71% de los casos y la difusión de estrategias de polarización del debate sucede en casi 1/3 de los casos que estudiaron. Y no hablamos de un hacker aislado o de un troll. Son organizaciones con estructuras administrativas, con recepcionistas. Veamos ejemplos cercanos que incluye el estudio. No tenemos que ir muy lejos. En Venezuela, el estudio afirma tener evidencia de al menos 500 personas con entrenamiento formal para trabajar en la difusión de información falsa. En el 2018, por ejemplo, se filtró una información que mostraba cómo el Departamento del Interior de ese país estaba operando lo que se conoció como una cibermilicia. Esos equipos funcionaban en estructuras de tipo militar, pero su objetivo era divulgar propaganda oficialista. Vamos a Colombia. En el 2016, ese país celebró un referéndum para aprobar un tratado de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el gobierno. La mayoría de personas votaron en contra del acuerdo de paz, un resultado que muchos académicos relacionan con campañas de desinformación. Ese mismo año, un hacker llamado Andrés Sepúlveda fue arrestado por acceder ilegalmente a información del gobierno. Confesó sus crímenes y también reconoció estar detrás de campañas de desinformación en Latinoamérica y coordinar más de 30.000 cuentas falsas en Twitter. En esa historia hay una pequeña aparición de Costa Rica. Sepúlveda había confesado a la revista Bloomberg Business Week que había trabajado para la campaña del Partido Liberación Nacional en Costa Rica en el 2014. El PLN negó esa revelación cuando se compartió el artículo. En México, el estudio de la Universidad de Oxford muestra el caso de Carlos Merlo, del Victory Lab. Él es conocido como el millonario de las fake news en México. Merlo asegura haber accedido a contratos que oscilan entre los $2.500 y los $50.000 por mes, destinados a crear cuentas o páginas falsas. Varias investigaciones sugieren que su empresa probablemente orquestó redes de bots en India, Brasil,
y Rusia. Y en Guatemala, la Universidad de Oxford resaltó múltiples contratos para crear un equipo permanente de desinformación. Esos compromisos están valorados en más de $100,000. ¿Qué nos dice todo esto? Que los esfuerzos para verificar noticias falsas son importantes, pero no van a solucionar el problema. Hay una economía alrededor de la desinformación que no se compara con los esfuerzos para desmentirla. Desmentir estos esfuerzos de desinformación es como tratar de tapar el agujero del chorro de un hidrante con el pulgar. ¿Qué le toca a los periodistas? Necesitamos aprender a bucear entre algoritmos y atacar a los modelos de negocios que usa la economía de la desinformación. ¿Y qué le toca a usted como usuario o como usuaria de las redes? Los investigadores de Oxford resaltan que muchos de los problemas que enfrentamos en realidad no son nuevos. Aunque estamos en otro campo de batalla, nos enfrentamos a problemas que ya conocemos: la polarización, la mentira o la pérdida de confianza en la democracia. Por eso, impulsar la educación para que aprendamos a consumir noticias de diferentes medios y sobre todo a dudar de emociones fuertes como el enojo o el miedo ante noticias alarmantes es vital. Tener conciencia de eso va a ser vital para enfrentar los riesgos de la sociedad que construimos digitalmente. Evite ser víctima de sus emociones cuando consume información. Recuerde que quien le pone la carnada puede ser un mercenario de la desinformación. Evite ser víctima de sus emociones. ¿Cómo hacemos eso, Daniel? Generalmente el principal anzuelo que ponen las personas que venden noticias falsas o que se encargan de crear noticias falsas son el miedo y la ira. Así que si usted está navegando en Facebook o en Twitter o en Instagram y siente ira o rabia o mucho miedo por alguna noticia, primero tómese unos segundos, unos 30 segundos, vea en otro sitio web, trate de confirmar, respire, verifique, porque ese es el primer anzuelo que le van a vender y esa es la primera recomendación que le podemos dar a la gente ante noticias falsas. Respire, no se crea lo primero que aparece y especialmente si eso le genera mucha rabia. Daniel, veíamos que Costa Rica no está incluido dentro de estos países de noticias falsas que habla el estudio, pero evidentemente sí existen los llamados trolls. Igualmente hemos visto a lo largo de estos últimos meses bastantes noticias falsas. ¿Cómo evitar que esto siga creciendo? Es un poco complicado porque, como decíamos en el video, por cada noticia falsa que nosotros chequeamos hay otras 10 que están creándose. Es muchísimo más sencillo crear una noticia falsa que verificarla. Así que nosotros tenemos algún esfuerzo para tratar de que eso no se reproduzca, pero es insuficiente. Parte de lo que tenemos que hacer está en educarnos a nosotros mismos y en implementar, por ejemplo, incluso en el sistema educativo, programas de esto que llamamos alfabetización mediática, que es lo que estamos haciendo aquí, tratando de explicar a la gente algunas técnicas o métodos para que logren identificar noticias falsas, por ejemplo. En el caso de Costa Rica no se incluye en el estudio, pero sí encontrábamos una pequeña relación, que es este caso de Andrés Sepúlveda, que afirmó, Andrés Sepúlveda vendía servicios y fue condenado justamente por divulgar información falsa y por crear campañas para la desinformación. Y él asegura haber participado en la campaña del 2014 de Liberación Nacional, aunque el PLN descarta eso. Es interesante porque los trolls son como las brujas. Todo el mundo lo niega, pero que existen, existen. Y tienen una manifestación muy concreta. Uno los puede ver accionando en el espacio público de las redes sociales con ataques muy directos, con descalificaciones muy groseras, apelando justamente a esta emocionalidad a la que usted hacía alusión antes. Ira, enojo. Sí, es justamente con lo que trabajan las redes sociales. Las redes sociales no trabajan con nuestro cerebro, la parte de nuestro cerebro más analítica o racional, que es usualmente la que nos toma un poquito más de tiempo. Trabajan con la parte más instintiva y, por supuesto, los principales sentimientos son el miedo, la excitación, la ira, el enojo. Así que es una muy buena forma de ganar adeptos a alguna causa, ¿verdad? O atacar la oposición, atacar el gobierno, etcétera. Entonces es lo que trabajan, con lo que trabajan los trolls. Muchísimas gracias, Daniel Salazar, del proyecto Doble Check. Se lo recomiendo, siga este proyecto, búsquelo en Facebook, búsquelo en redes sociales. Don Ernesto, perdón, y también recordarle a las personas que si tienen alguna información de dudosa procedencia también pueden hacérselas llegar. Nada más así finalizar, recordar en dónde pueden hacerles llegar esa información para que usted de una vez por todas les aclaren. Nuestro sitio web es doblecheck.cr, pueden buscarlos en Facebook, buscarlos en Twitter o en Instagram y ahí nos pueden escribir directamente para hacer verificación. Nosotros no solo hacemos verificación, sino que también de vez en cuando también compartimos herramientas para que la gente pueda identificar sus
propias noticias falsas. Entonces, cuando tengan alguna noticia falsa, pueden contactarnos con muchísimo gusto. Ahí está, doble check todos los miércoles en Costa Rica Noticias. Siga con nosotros. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más noticias. En el lapso de un año se duplicaron las consultas en la Oficina del Consumidor Financiero. Arreglos de pago, cobro de comisión y acoso fueron las principales quejas de los consumidores. ¿Por qué la esclavitud? Es una serie de documentales que revelan cómo hombres, mujeres y niños viven como esclavos modernos en todos los rincones del mundo. Este sábado 15 de febrero a las 7 de la noche, Fui una esclava yazidi. 2 jóvenes narran su drama al ser capturadas y torturadas en Medio Oriente. Solo en 13, Costa Rica Televisión. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Lenny me va a encontrar. Es que a mí me da mucho nervios la cámara. Ay, los micrófonos y la gente. ¡Ay, no! ¡Ay, viene! Ay. No te perdás las aventuras de los Pérez todos los días por 13 Costa Rica Televisión. Alguien corrió el rumor de que el banco va a invertir su dinero en esa universidad. ¿Qué dijo? Espera, quiero seguir hablando contigo. ¡Basta! No tengo nada que hablar contigo, mamá. Gio. ¡Te lo merecías! De lunes a viernes a las 6 de la noche, con repetición a las 11 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. Si usted tiene algún crédito en colones, acompáñeme de inmediato a ver el valor de la tasa básica pasiva. Ahí la tenemos en pantalla. El valor para este miércoles es de 5.75%. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. Y la inconformidad por los servicios bancarios. En el 2019 los casos por quejas e inconformidades crecieron un 66% según la Oficina del Consumidor Financiero. En esta organización comentaron que cada día el consumidor denuncia más. Los arreglos de pago, cobros de comisión y acoso en la gestión del cobro fueron las principales quejas de los consumidores en el 2019. El director de la Oficina del Consumidor Financiero señaló que recibieron 1.417 casos contra las entidades afiliadas a esta oficina, es decir, un 35% del total recibido, y de las empresas no afiliadas, 2.648 gestiones, siendo el incremento de un 100%. En el caso de que la persona tenga una queja contra una entidad privada o Copeande o Copenae, que son 2 cooperativas que también están afiliadas a la Oficina del Consumidor, el consumidor lo primero que agota es la conversación con la entidad financiera. Va y le reclama y les dice, mire, es que usted tiene que devolverme esa plata que yo le di de más, o me está cobrando una comisión que no estaba estipulada en el contrato. Si la entidad le resuelve desfavorablemente, o sea, dice, no, usted no tiene razón, entonces la persona viene aquí. Nosotros nos encargamos de tomar el caso y vamos y lo representamos ante la entidad. Le decimos, la persona, el consumidor, está reclamando esto y esto. Yo quiero saber qué es lo que usted dice. Y entonces, ahí en ese caso, la Oficina del Consumidor lo que echa mano es a todo el conocimiento y la experiencia que tenemos de nuestro personal del área legal. Veamos este cuadro.
Las gestiones de los consumidores en el 2019 alcanzaron el 74,4% y corresponden a 3.023 consultas, el 25,3% a inconformidades, unas 1.029, y solo 13 se convirtieron en reclamos formales, es decir, un 0,3% con 13 casos. En el 2019, en el caso de entidades que están afiliadas a la Oficina del Consumidor, lo más frecuente fue las solicitudes de arreglos de pago, que las personas solicitaban arreglos de pago a la entidad y no le aceptaban la posibilidad del arreglo de pago. En el caso de entidades no afiliadas, lo más frecuente fue los reclamos por quejas de acoso, por prescripción de deudas y además también la problemática de que las personas no lograban arreglos de pago también. La población entre los 31 y 40 años de edad fueron quienes más interpusieron denuncias y casi el 15% de los asuntos provinieron de las provincias de Limón, Punta Arenas y Guanacaste. Con respecto a los casos de entidades no afiliadas, la mayoría son contra bufetes, gestionadoras de cobro, bancos públicos, casas comerciales y cooperativas. La tramitología en la Oficina del Consumidor no tiene costo alguno y el problema se resuelve en 2 semanas. El Banco Central afirma que la economía del país se recupera a buen ritmo. En diciembre, la producción nacional cerró con un crecimiento del 2,8%. Con la excepción de la construcción, electricidad y agua, el resto de las actividades económicas nacionales mostraron al cierre del 2019 tasas de crecimiento positivas y la mayoría superiores a las de hace un año. Así lo dio a conocer el Banco Central de Costa Rica con el índice mensual de actividad económica, el cual señala que al término del 2019 la economía costarricense se recupera a buen ritmo, mostrando una consolidación en la recuperación de la agricultura y del comercio. Ya para el cierre del 2019 únicamente habían 3 sectores o actividades económicas que estaban decreciendo. Esos eran construcción, electricidad y agua. Y la economía como un todo estaba creciendo a una tasa del 2,8%, una tasa que a pesar de que dista del 4% al cual tiene nuestra economía el potencial de crecer, pues eventualmente significa que al cierre del 2019 pues estaba presentando una aceleración de la actividad económica. La entidad detalla que la actividad agropecuaria incrementó su producción en 1,6% por quinto mes sucesivo, luego de un periodo prolongado de decrecimiento. Por otro lado, la actividad comercial creció 1,3% debido a mayores ventas de vehículos, alimentos, medicamentos y productos de cuidado personal. La manufactura, por su parte, registró un crecimiento de 3,5%, superior en 1,7 puntos porcentuales al de diciembre del 2018, debido a la mayor producción de implementos médicos y productos alimenticios por parte de las empresas ubicadas en los regímenes especiales. Recordemos que el indicador mensual de actividad económica mide no solamente la producción, sino también los bienes y servicios que se transan. Entonces, es un indicador mucho más certero en este caso que solamente la producción interna bruta. Por lo tanto, confiar en este indicador nos da una radiografía muchísimo mejor de cómo puede estar la economía del país, que si bien es cierto, un 2,8 no es la velocidad que quisiéramos, porque quisiéramos un 4, un 5%, por lo menos mostramos un sexto mes consecutivo. En el Central insisten que continúa la recuperación de la producción nacional con un crecimiento interanual de 2,8%, impulsado tanto por el desempeño de los regímenes especiales como de la recuperación del régimen definitivo, y que la mayoría de las actividades económicas crecen y lo hacen a tasas mayores a las del año previo. Y el Poder Ejecutivo insiste en que el servicio de Uber debe ser público, pero los diputados de la oposición insisten a su vez en que debe ser regulado como un servicio privado y sin límite en el otorgamiento de permisos. En el Congreso aún está muy lejos un acuerdo para avanzar en la legislación que regule la operación del servicio de Uber y otras plataformas de transporte similares.
Tras una reunión de los ministros de la Presidencia y el de Obras Públicas y Transportes con diputados, no varió en nada la posición del Poder Ejecutivo en cuanto a que se le debe dar un carácter de servicio público y se establezcan límites a los permisos otorgados. El señor ministro habla de la posibilidad de buscar una propuesta sustitutiva que contenga dos condiciones en particular. Una, que el servicio sea declarado como público y no como privado, como lo plantea el proyecto. Que sea transporte público. Que sea transporte público. Y segundo, que además haya un límite en el número eventual de los permisos o concesiones que se vayan a dar. Esos son dos temas fundamentales y son dos temas, digamos, que son contradictorios al proyecto original que presentamos. Estamos apenas en un inicio de conversaciones. Esto tomó, ¿qué? 40 minutos a lo sumo. De manera que esto está iniciando una conversación que queremos manejar con la mayor seriedad, la mayor prudencia con los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos que conoce este tema. Diputados que han analizado el tema en la Comisión de Asuntos Económicos, semanas atrás consensuaron un proyecto, pero en sentido contrario a la propuesta del Poder Ejecutivo, es decir, que sea privado y sin límites en el número de operadores. Sin embargo, esa iniciativa no ha sido convocada por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias. Lo cierto es que el tema sigue alargándose inconvenientemente, pero además el proyecto no está convocado. Ustedes lo saben que nosotros no hemos podido avanzar en el proyecto porque no está convocado, y entiendo, según ha manifestado el ministro de la Presidencia, de que este espacio pretende evitar la convocatoria y la discusión hasta lograr algún tipo de acuerdo con la comisión. La razón por la cual el proyecto no se ha convocado en este periodo es precisamente porque estábamos esperando tener las condiciones para iniciar estas conversaciones con las señoras y señores diputados. Hoy empezamos a conversar, debemos seguirlo haciendo, pero lejos de caprichos. Es decir, son ideas, posiciones, las del gobierno pues son conocidas, las señoras y señores diputados tienen las suyas, y de lo que se trata es de dialogar y de conversar a efecto de ver si es posible encontrar un texto que satisfaga pues los intereses de todas las partes. Este se considera un primer encuentro y se proseguirá con el diálogo entre el gobierno y diputados de oposición. Siempre en temas legislativos, la elección de una magistrada de la Sala Cuarta encendió de nuevo el debate en torno a si se debe mantener secreta la forma como votan los diputados. La elección como magistrada en la Sala Cuarta de Ana Mari Garro Vargas de nuevo puso en el tapete las fuertes pugnas entre diputados de gobierno y de oposición por la forma secreta cómo se realizó esa votación, así como para otras salas de la Corte Suprema de Justicia días atrás. Todas y cada una de estas votaciones se realizaron de manera privada. Esto a pesar de que la fracción del Partido Acción Ciudadana en todas las votaciones dio distintos mecanismos, ya fuera por acuerdo del Pleno o reformas al reglamento, para que pudiera realizarse la votación de manera pública, tal cual lo señaló la Sala Constitucional en octubre pasado. Lamentamos profundamente que no exista voluntad y que la mayoría del Pleno le apueste al secretismo. Pero legisladores que defienden que en el plenario se mantenga la votación secreta con el uso de boletas, destacan que esto lo respalda la propia Constitución política y descartan que se pueda llegar a un acuerdo para modificar esa forma de elección. Mire, es una posición reiterada de ellos que me parece más ya una reiteración de cálculo político que de tema de fondo, toda vez que se está votando de esa manera porque el espíritu del constituyente de 1949 fue guardar el criterio individual del diputado a la hora de elegir este tipo de magistrados. En la terna remitida por la Comisión de Nombramientos al plenario figuraban 2 candidatas, y aunque aún persiste el marcado desequilibrio en cuanto a equidad de género en la integración de las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia, por eso se destaca la elección de este miércoles. Era un objetivo en sí mismo, porque no se trata de elegir una mujer por la condición de género, sino en esta ocasión concordó que de la terna que había recomendado la comisión mayoritariamente, 2 eran mujeres y uno era hombre, pero no solo por el género, sino por las características, el perfil profesional y la experiencia que constituían estas 2 mujeres que integraban la terna.
La nueva magistrada será juramentada por el plenario legislativo este jueves. 7:52 de la noche, estamos en vivo en Costa Rica Noticias. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con mucha más información. Este miércoles en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al grisón, es familia de la nutria y un buen nadador. El segundo concierto de la temporada del 2019 de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, Rusia Romántica, con Ruth Garita como invitada en Arte 13, el domingo 16 de febrero a las 2:30 de la tarde y el jueves 20 a las 10 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. La agricultura es una forma de vida, es esa forma de vida donde uno trabaja en un laboratorio abierto al aire libre. No hay nada más importante que la comida y el abrigo. Y este miércoles en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al grisón. Es de la familia de las nutrias y un buen nadador. Le presentamos al tejón grisón. Son animales nocturnos y solitarios. Aunque su actividad continúa por la mañana, la gestación de la hembra dura alrededor de un mes y pueden tener de 2 a 5 crías por camada, una vez al año. La longitud del cuerpo llega hasta los 55 centímetros, la cola hasta los 15 y pesan aproximadamente 3 kilos. Su hocico, cara y pecho son de color negro o castaño oscuro. Una banda blanca parte de la frente y pasa por las orejas hasta el comienzo de la espalda. Esta última, junto con las patas y la cola, es de color gris. Tiene un pelo suave y largo. En Costa Rica vive en bosques húmedos, secos, bosques secundarios viejos y zonas cultivadas, generalmente asociados a cursos de agua. Es cazador de pequeños mamíferos, reptiles, peces, aves y anfibios. También se alimenta de frutos. Es una especie amenazada debido a la pérdida de su hábitat por causa de la deforestación. Popularmente este animal es conocido como el tejón. Tiene un rostro muy simpático, se ve como un animal muy amistoso. Lástima que lo tengamos acorralado, ¿verdad? Con la agricultura, la presión de la agricultura y de la construcción. En realidad se ve muy amigable, muy simpático, no se ve muy agresivo, así que ojalá pudiéramos cuidarlo porque es una lástima, ¿verdad? Perder este tipo de animalitos que también tenemos acá en nuestro país. Así es. Como siempre, nuestra sección de Animales en Libertad le aporta el toque ecologista y educativo también. Es algo interesante cuando ahora escuchábamos que tardan solamente un mes en gestación, ¿verdad? Y pueden tener hasta 5 criaturas o 5 hijos, ¿verdad? Entonces es
un mes es relativamente poco. Sí, bueno. Pero bueno, son datos de los que estamos aprendiendo en esta sección. Así es. Vamos a hacer una nueva pausa, pero quédese que enseguida regresamos con nuestra sección de entrevista. Precisamente en algunos minutos nos va a acompañar el diputado Guelmer Ramos. Van a hablar sobre las tasas de usura, entre otros temas. Ya regresamos. No se pierda el sorteo de la Lotería Nacional. En vivo, todos los domingos a las 7:30 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Desde Guanajuato, viva cómo se mezcla lo típico, el talento de actores y bailarines, la mezcla de ritmos en el Festival Cervantino 2019. Este viernes 14 de febrero a las 9:30 de la noche y el domingo 16 a las 4 de la tarde. Solo en